Para encontrar una justificación teórica a la regla de lazos o de malla de Kirchhoff, vamos a comenzar considerando la conexión de una fuente de tensión, como puede ser una pila o una batería, a un circuito formado por una única resistencia. Si está la llave abierta, no circula corriente y el potencial del extremo inferior de la resistencia coincide con el del borde negativo de la fuente de tensión. Mientras que el potencial, como acá no hay corriente, no hay caída de potencial, y este punto va a estar también al mismo potencial del borde negativo. O sea que en el instante inicial va a haber una diferencia de potencial en extremos del interruptor igual a la FEM a circuito abierto, o sea, la diferencia potencial a circuito abierto de la pila, que es el valor de la FEM de la pila. Cuando se cierra el interruptor, el potencial de este punto va a crecer en un intervalo de tiempo muy cortito. Ese estado transitorio hace que exista una onda electromagnética que recorre a todo el conductor, una inyección de cargas. O sea, en el próximo video podríamos llegar a ver cómo es que se establecen las cargas en esta situación, pero en definitiva van a haber cargas positivas superficiales y cargas negativas en este lado, que la contribución de todas ellas va a producir, la suma de todas ellas, va a producir un campo electrostático en el interior del conductor. Bien, ese campo electrostático es el que se mantiene mientras hay circulación de corriente y es el que establece la relación J sigma por E, que está dada por la ley de Ohm en forma microscópica. Este campo es electrostático y por eso se puede definir una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial B en extremos del conductor, que es la integral de este campo electrostático desde este punto hasta este punto. A medida que circula corriente, y si consideramos el caso particular de corriente continua, por ser la corriente continua, y acuérdense que corriente es N, Q, B por la sección transversal del conductor, esta sección transversal, N es el número de portadores por unidad de volumen, Q es la carga de los portadores y B es la velocidad promedio. En el caso de un conductor en corriente continua, la velocidad promedio es una velocidad constante. Entonces, en ese caso, si la velocidad es constante, la energía cinética por el movimiento de estos o por el desplazamiento de estos portadores que originan la corriente es constante. Ahora, la diferencia de potencial es distinta a medida que avanzamos en el conductor. Hay una caída de potencial que va disminuyendo hasta anularse en el borde negativo. Entonces tenemos una situación de campo electrostático en donde la condición de campo electrostático es que la energía mecánica se conserva. Esto quiere decir que la energía potencial más la energía cinética es constante. Si la energía potencial disminuye y la energía cinética de movimiento de los portadores se mantiene constante, para mantener constante la energía mecánica existe otro término que es la cantidad de calor que se entrega al material y que aumenta la energía interna del material. Entonces, esa caída de potencial se traduce en una transferencia de energía eléctrica al medio en forma de calor, en el caso de una resistencia. Bien, esto lo podemos expresar diciendo que la energía entregada por la batería, que como FEM es trabajo por unidad de carga, la energía va a ser para cada carga diferencial Q entregada al circuito, el trabajo que realiza la batería y la energía que entrega el circuito es E diferencial Q. Y eso se traslada en una caída de potencial B diferencial Q a lo largo del circuito.
como la caída de potencial es I por R, de acuerdo a la ley de Ohm, esto también se puede poner como I por R diferencial Q. Entonces de acá vemos que si toda la energía entregada por la fuente de tensión se disipa en el circuito en forma de calor en la resistencia, esto es lo mismo que poner que Φ es igual a I por R. Bien, esto lleva entonces a que podamos expresar, al menos para situaciones en donde hay una FEM y una resistencia, que suma de FEM es igual a la suma de caídas. En el caso en que existan corrientes variables en el tiempo, o sea, supongan que tenemos un circuito en donde acá hay una FEM que impulsa cargas, que es función del tiempo, y este circuito tiene una resistencia, una inductancia y una capacidad. En ese caso, la suma de fuerzas electromotrices sería la FEM, vamos a poner el caso de que haya una sola fuerza electromotriz, menos la FER inducida en la inductancia. Y esto tiene que ser igual a la suma de las caídas, que es la caída en la resistencia, más Q de T sobre C, que es la caída en el capacitor. Esta expresión se puede escribir pasando este término de FEM al lado de las caídas con un signo más, que es la forma que normalmente se encuentra en los libros de texto. Si multiplicamos por la corriente, tendríamos acá E por I igual a I cuadrado por R más I de T por Q de T sobre C más L I de T derivada de I a de T. Que esta es la potencia entregada por la fuente de tensión igual a la potencia disipada en la resistencia más la energía por unidad de tiempo que se intercambia entre el generador y la carga en forma ya sea de campo eléctrico o de campo magnético. O sea que esta expresión está teniendo en cuenta la velocidad de intercambio de energía. Y si hacemos la integral en el tiempo, nos va a decir que la energía entregada por la fuente de tensión se disipa en las resistencias, o si hay un campo magnético que apoye esto, se transforma en trabajo mecánico. Si esto es un filamento que soporta altas temperaturas, se puede irradiar en forma de luz. También, si corresponde a la resistencia de un circuito resonante, sería también la energía con las condiciones dadas para que pueda emitir la energía emitida en forma de onda electromagnética, y estos dos términos serían el intercambio de energía eléctrica y magnética con la fuente y el generador. De esta manera podemos decir que la expresión suma de FEM igual a suma de caídas tiene que ser válida siempre en cualquier situación, porque está representando el principio, el reparto de energía, que no es otra cosa que tener en cuenta el principio de conservación de la energía. Todo lo que entregamos, vemos cómo se reparte en las distintas componentes de este modelo en el cual hemos representado una situación física determinada. Si esto no se cumple, significa que el modelo que utilizamos para representar la situación física que queremos explicar no está completo. Bueno, de esta manera hemos dado una justificación teórica a la regla de mallas, que se basa en el principio de conservación de la energía, la regla de nodos, que se basa en la unicidad del campo magnético, y ahora el paso siguiente es repetir la experiencia que hizo el Dr. Lewin para
ver que realmente estaba bien hecha y los resultados que daban eran consistentes, y después trataremos de dar una explicación en base a este punto de vista, que es diferente al punto de vista tradicional, en donde se toma suma de caídas de potencial igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a preparar un circuito para tratar de repetir la experiencia que ya se ha realizado en internet.